dextrógiro, que más tiene 2 cadenas, ¿no es cierto? Esas cadenas son antiparalelas o bidireccionales. Cumple la ley de carga, ¿no es cierto? Que la adenina se va a unir con la timina y la guanina con la citosina. Y pues tiene otras características, más o menos unas 10 a 11 pares de bases por vuelta, un diámetro de 20 Armstrong, una altura por vuelta de 34 Armstrong más o menos. Y pues que va a tener 2 cadenas, ¿no es cierto? Una que va a ir de 3' a 5'. ¿Esa qué cadena es? De 3 a 5, la cadena plantilla, y la de 5 a 3, la cadena codificante, ¿cierto? Eso no se van a olvidar porque eso les saben preguntar. Entonces ahora vamos a ver el RNA, cuál es la diferencia con el DNA. Como ustedes saben, el RNA igual es un polinucleótido, es un polirribonucleótido. En cambio el DNA es un polidesoxirribonucleótido, ¿no? Entonces el RNA es un polirribonucleótido que igual que el DNA está formado por enlaces fosfodiéster que son similares, ¿no? Va a tener ciertas características, va a tener solamente una cadena, su ribosa va a estar completa, no va a tener la desoxirribosa que tenía el DNA, y en vez de la timina va a tener el uracil, ¿no es cierto? No va a cumplir la ley de Chargaff, y también es posible que mediante su secuencia de bases nitrogenadas pueda plegarse o pueda formar ciertos tallos, o ciertas partes sean complementarias y formar algún tallo, pero no va a tener la doble hélice que vemos en el ADN. En el caso de los compuestos alcalinos también pueden hidrolizar al RNA, y igual que en el DNA, ¿no es cierto? En el DNA se desnaturalizaba la proteína por pHs alcalinos o por temperatura. El RNA también puede ser sometido a ese proceso y es una molécula mucho más frágil que el DNA. Entonces, el RNA, conocemos básicamente el RNA mensajero, el de transferencia y el ribosomal, ¿no es cierto? Los 3 más importantes. Que estos RNAs, y no solo estos, sino todo el resto de RNAs, van a ser sintetizados a partir de la cadena del DNA. Y aquí es lo que les decía, ¿no es cierto? El DNA tiene 2 cadenas, la codificante y la plantilla. La plantilla va de 3' a 5'. Y a partir de la plantilla siempre se sintetiza el RNA. ¿En qué sentido se sintetiza el RNA? De 5 a 3. ¿Ya? Siempre va a ser de 5 a 3 y la plantilla de 3 a 5. Probablemente en el examen les pongan la secuencia del DNA y ustedes tengan que escribir el RNA, ¿no? Claro, uno corto. Entonces, ¿cuál plantilla van a elegir o cuál cadena plantilla? Siempre la de 3 a 5. Y la de 5 a 3 va a ser la complementaria por las leyes de Chargaff. Pero no tienen que olvidarse que en vez de timina, el RNA va a tener uracilo, ¿no? Como ayer hemos visto. Entonces, esa es la parte importante en el proceso de síntesis. Ahora, estos RNAs, como ven, los 3 más importantes, el mensajero, el ribosomal y el de transferencia, intervienen en el proceso de síntesis de proteínas. El RNA mensajero, como su nombre lo dice, es el que lleva el mensaje, la copia del DNA, ¿no es cierto? Es una copia del DNA que sale del núcleo al citoplasma y se dirige hacia los ribosomas para que el ribosoma comience el proceso de síntesis. Pero para esta síntesis requiere de ese RNA ribosomal que forma la parte estructural, ¿no es cierto? O sea, la función del RNA ribosomal es formar la estructura del ribosoma. El ribosoma no solo tiene RNA ribosomal, también tiene muchas proteínas, pero la función del RNA ribosomal es formar esa estructura y ayudar también en el proceso de síntesis proteica. El RNA de transferencia, como ven aquí, su nombre de transferencia, es el que va a cargar los aminoácidos, va a transportar los aminoácidos y de esa manera este RNA de transferencia va a tener varios brazos. Y uno de los brazos se llama
llamado anticodón. Este anticodón es el que se va a unir con los ácidos nucleicos, con las bases nitrogenadas más bien del RNA mensajero, y va a ayudar a codificar ciertos determinados aminoácidos que lo vamos a ver en mayor detalle más adelante. Y también tenemos las moléculas, las denominadas ribosimas. Cuando veíamos enzimas, veíamos que las enzimas la mayor parte son proteínas, ¿no es cierto? Pero hay un pequeño porcentaje que son de origen de RNA. Y este RNA enzimático se llaman ribosimas. Estas sobre todo van a cumplir funciones. Uno, de sintetizar los enlaces peptídicos entre los aminoácidos para que se sintetice la proteína, como la peptidiltransferasa, y dos, van a intervenir en el empalme del RNA mensajero, para poder madurar, ¿no? poder volverse funcional. Se eliminan ciertos sectores que se llaman intrones, se elimina en el RNA mensajero y se empalman, se unen los sectores que son los exones. Entonces, en ese proceso de empalme va a intervenir también estas ribosimas, ¿no? Entonces, tiene dos funciones: para formar los enlaces peptídicos de los aminoácidos en la síntesis proteica, y para el proceso de corte y empalme, ¿no? De la maduración del RNA mensajero, sobre todo. Aparte de los RNAs que hemos visto, existen los RNAs pequeños nucleares o nucleares pequeños, que son los snRNA. Estos, como su nombre lo dice, son más pequeños. Fíjense que pueden tener hasta 300 nucleótidos. Estos pueden encontrarse en virus de animales, en los vegetales, que van a manejar más que el RNA, más que el DNA, ¿cierto? O sea, hay microorganismos que tienen RNA y otros que tienen DNA. Entonces, estos pueden estar en diversos animales o plantas. Tenemos un RNA de animales, que es el RNA de los retrovirus, ¿no es cierto? Este RNA del VIH, que ustedes hayan debido ver en la parte de virología, este virus entonces tiene como material genético el RNA, pero como sabemos, nuestro sistema maneja el DNA. Entonces, mediante una enzima que ellos utilizan, que es la transcriptasa reversa, hacen que su material genético de RNA se convierta en DNA, y en ese proceso recién ese DNA que se ha sintetizado a partir del RNA pueda utilizar la maquinaria celular, nuestra maquinaria celular, y de esa manera se multipliquen los virus, ¿no? Sobrevivan. Entonces, la transcriptasa inversa es una enzima que ayuda a convertir el RNA de los virus en DNA para poder utilizar nuestra maquinaria enzimática. Bueno, y de esa manera pues pueden expresar sus proteínas virales, sus estructuras, y pueden multiplicarse los RNAs. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de estos. Vamos a hablar del RNA mensajero, y ya sabemos que es el que lleva el mensaje, ¿no es cierto?, del núcleo al citoplasma. Este más o menos representa hasta un 5% del total de las células, y se sintetiza obviamente a partir del DNA, ¿no es cierto?, en sentido de 5 a 3'. Entonces, como ustedes pueden ver, el RNA mensajero utiliza la cadena plantilla, que es la de 3 a 5, para sintetizarse de 5 a 3. Siempre la dirección es de 5 a 3, no se van a olvidar. El RNA mensajero y todos los RNAs van de 5 a 3. Entonces, ese RNA va a pasar por un proceso de maduración y luego va a estar listo en el citoplasma para ser leído por el ribosoma y poder sintetizar las proteínas. Este RNA mensajero tiene dos características importantes. Es que en el extremo 5', fíjense, en un extremo, tiene un compuesto que es la 7-metilguanosina. Esta 7-metilguanosina es un llamado capuchón. Es un compuesto que ayuda a proteger al RNA de las endonucleasas. Es decir, siempre
en las células existen enzimas que pueden cortar o degradar material genético que sea extraño. Y para proteger de ese proceso, entonces se pone un capuchón o un compuesto que se une al extremo 5', que es la 7-metilguanosina. De esa manera va a evitar ese ataque de las nucleasas sobre todo. Este RNA mensajero, por otro lado, aparte del del capuchón que hemos visto, en el extremo 3', a este lado, o sea, a la izquierda tiene el capuchón, ¿cierto? Y al otro lado va a tener la cadenita poliA o la cola poliA. Es un segmento de pura adeninas, por eso se llama poli-A, muchas adeninas, que también es otra cubierta que está en el otro extremo que también le va a ayudar a proteger al RNA. Entonces se protege por los dos lados, ¿no? Por la 7-metilguanosina por el 5' y la colita poliA por el extremo 3'. Por otro lado, este RNA del transcripto primario, el RNA que es copia idéntica del DNA, se llama el RNA heteronuclear, HN. El HN es el heteronuclear, ¿ya? HN es heteronuclear. Este RNA heteronuclear es la copia idéntica del DNA. Este RNA es mucho más grande que el RNA mensajero y, como les decía, tiene segmentos de exones e intrones que están intercalados. Se llaman exones porque son los que van a salir fuera del núcleo, y se llaman intrones porque se van a quedar en el núcleo. Entonces, ¿qué ocurre en este proceso? Se salen los intrones, se cortan estas secuencias y estas se quedan dentro del núcleo. Luego se empalman o se unen entre todos los exones, fíjense, y de esa manera esos son los que salen fuera del núcleo. Por eso se llaman exones que salen e intrones los que se quedan, ¿ya? Entonces los exones son los que van a tener en realidad la secuencia para codificar una proteína. Por lo tanto, en este proceso de maduración pasa por 3 etapas, ya hemos visto, ¿no? Uno, el encapuchamiento, que es la 7-metilguanosina. Segundo es la poliadenilación, la colita de polia en el extremo 3'. Y tercero es el corte y empalme, es decir, la eliminación de los intrones y el empalme de los exones. De esa manera, con esos 3 procesos que les he mencionado, se sintetiza el RNA mensajero, es decir, de un RNA heteronuclear se sintetiza un RNA mensajero. Ese es el proceso entonces de maduración. El RNA de transferencia. Hemos dicho que el RNA de transferencia es un RNA que, como habíamos mencionado, tiene esta forma, fíjense, igual a una forma de trébol, más o menos, tiene varios brazos, y lo más importante es que va a tener un brazo que es el brazo del anticodón. Y este brazo es el que reconoce la secuencia de los codones del RNA mensajero, por un lado, ¿no? Y por otro lado, en el extremo 3' va a tener una secuencia CCA. Esa secuencia CCA es la que se va a unir a los aminoácidos para poder sintetizar la proteína. No sé si está aquí está, ¿no? Entonces, fíjense, este es el brazo más importante, el brazo anticodón, que es el que va a reconocer al RNA mensajero, y va a tener un tallo donde la secuencia CCA del extremo 3' es la que va a dar el grupo hidroxilo para que se pueda unir con un aminoácido y de esa manera pueda transportarse. Entonces, se transporta el aminoácido en el brazo o en el extremo 3', ¿no? Del RNA de transferencia. Va a tener otros brazos más, pero no son tan importantes. Aquí está el brazo aceptor, que es el CCA, y pues ya. Y los brazos el resto de brazos que pueden ayudar a definir su estructura.
Entonces, en el paso inicial para que se pueda sintetizar una proteína, el RNA se va a unir al aminoácido. Fíjense, este es nuestro aminoácido y con la ayuda de nuestra enzima aminoácido RNA de transferencia sintetasa, esta va a ayudar a que el aminoácido se transfiera al RNA y de esa manera, fíjense, se forma un RNA de transferencia ya cargado con el aminoácido. Entonces hay dos tipos de RNA de transferencia. Un RNA de transferencia que es el que está solito, el que va a transportar aminoácidos, y el otro que está cargado. Se utiliza esa palabra cargado o de carga, ¿ya? Que está unido al aminoácido. Entonces el RNA de transferencia cargado es el que ya se ha sintetizado, ya se ha unido a él el aminoácido gracias a la aminoácido RNA de transferencia sintetasa. Entonces, de esa manera, mediante esta enzima se produce la carga del RNA de transferencia. El RNA ribosomal, hemos dicho que la función que cumple forma parte de la estructura de los ribosomas y interviene también indirectamente en el proceso de síntesis, ¿no es cierto?, de síntesis de las proteínas. Entonces, estos ribosomas en las células eucariotas, en las procariotas primero, solo un ribosoma es el que está a cargo de la síntesis. En cambio, en las eucariotas, fíjense que son varios ribosomas, y a ese conjunto de varios ribosomas se le llama polisoma, ¿ya? ¿Qué es el polisoma? Es el conjunto de varios ribosomas que intervienen en la síntesis proteica. Es decir, que a la vez se sintetizan varias cadenas de proteínas. Como ustedes saben, el ribosoma va a tener dos subunidades, ¿no es cierto? La subunidad mayor y la subunidad menor. Está más bonito. En la subunidad va a diferenciarse el ribosoma bacteriano del eucariota, porque el bacteriano es más pequeño y el eucariota es más grande. Como saben, tienen dos subunidades, una menor y una subunidad mayor. La que nos interesa es la del ribosoma eucariota, que su subunidad menor pesa 40 S. S viene de Svelte, que es la unidad de peso del ribosoma. Y 60 S, ¿no es cierto? Fíjense en la parte inferior que estos ribosomas están formados por RNA ribosomales, que hemos dicho que forman la parte estructural, y también por proteínas. Entonces el ribosoma se considera una nucleoproteína, ¿ya? Porque están unidos los RNA ribosomales y las proteínas. De la subunidad menor, los más importantes, el RNA ribosomal 18S, y de la subunidad mayor es el 5S, 28S, 5,8S, que son los más importantes. Pero solamente tienen que saber ustedes que están formados por RNA ribosomales y por proteínas. Bueno, en el proceso de la síntesis siempre se necesita el acople de ambas subunidades. Lo que ocurre primero es que la subunidad menor es la que reconoce el RNA mensajero y luego recién se acopla la subunidad mayor. Entonces se ensamblan las dos y recién ocurre el proceso de síntesis de las proteínas, ¿no? Entonces son complementarios tanto la subunidad menor con la mayor para que se sintetice la nueva proteína, ¿ya? A eso se refiere. Luego tenemos los RNAs pequeños, ¿no es cierto? Estos RNAs pequeños pueden formar ciertos complejos con las proteínas y constituir también las ribonucleoproteínas. Estos son pequeños y pueden variar, pueden tener su tamaño hasta más o menos 1000 nucleótidos y representan pues pequeña cantidad del RNA, menos del 5% del RNA pequeño. Tenemos también los RNAs nucleares pequeños, los SN que habíamos mencionado. Estos sus nombres
se los describe con la letra U, van del U1, U2, U4, U5, U6. Estos RNAs pequeños, ¿para qué sirven? Sirven para el proceso de corte y empalme. ¿Se acuerdan? El RNA, para madurar, pierde los intrones y se empalman los exones. En ese proceso de eliminación de intrones intervienen estos RNAs pequeños. ¿Para qué sirven los RNAs pequeños nucleares? Para el procesamiento o el corte y empalme del RNA mensajero, ¿no es cierto? Y también uno de ellos, el U7, por ejemplo, puede participar en el proceso de la protección de este RNA, vigilando o controlando la polita-polía y el encapuchamiento, ¿no? La unión de la 7-metilguanosina al extremo 5'. Ese es en resumen la función de los pequeños nucleares, ¿no? Ahí tenemos todos los RNAs pequeños nucleares, donde se localizan. Fíjense, la mayor parte está en el núcleo. En los nucleolos también podemos encontrarlos, pero generalmente trabajan en el núcleo porque se dedican a eso, ¿no? A la maduración del RNA antes que salga del núcleo. Aparte tenemos otro tipo de RNAs, los RNAs que regulan la expresión génica, que son los mirnas y los sirnas. Los mirnas son los micros RNAs y los sirnas son los silenciadores de RNAs. Y también tenemos RNAs no codificantes largos, ¿no es cierto?, que son los LNC-RNAs. Entonces, estos, sobre todo, que están, fíjense, son muy pequeñitos, y en resumen, todos lo que hacen es regular la expresión génica, regular el proceso de síntesis proteica, cuándo se tiene que dar, cómo se tiene que dar, si se da o no se da el proceso. Entonces, en eso es lo que participan. Los silenciadores, los sirna, esos inhiben el proceso de replicación, y el resto igual son los que regulan en sí la expresión génica. ¿Cómo van a regular? Fíjense, los mirna se unen al DNA y de esa manera, al unirse a las secuencias específicas del DNA, producen el proceso de regulación, ya sea de degradación o bloquean el proceso de la transcripción, ¿no? Entonces, ese es su mecanismo, ¿no? Unirse al DNA y regular el proceso de la expresión génica. Los sirnas, de igual forma, fíjense que igual se unen, pueden utilizar mediadores proteicos intermediarios, y para que se unan a las secuencias específicas del DNA, y también para que reconozcan esa secuencia y puedan producir el proceso de degradación, por ejemplo, del RNA mensajero, ¿no? Entonces, también por eso se llaman silenciadores, porque van a eliminar al RNA mensajero, y de esa manera ya no se va a poder expresar, ya no se va a dar la expresión génica. ¿Vas a salir? Ah, ya te veo preparada para salir. No, porque quiero papel. Ándale. Ya. Ya. Entonces, en resumen, eso hacen los mirnas y los sirnas, ¿no es cierto? Los mirnas, ¿qué hacían? ¿Qué hacen los mirnas? Que se pegan al DNA y regulan la expresión génica, ¿no? Hacen que se regule, que se sintetice o que se inhiba un proceso. Y los sirnas básicamente son los que inhiben el proceso mediante el corte del RNA mensajero. Los RNAs no codificantes largos, que vemos como son, también regulan ese proceso de expresión génica, y estos pueden tener, o sea, son más largos que los anteriores. Los anteriores llegaban hasta 1000, ¿no es cierto?, más o menos, y estos pues van hasta miles de miles, ¿no?, de largo. Por eso son más largos estos tipos de RNA, y pueden desempeñar muchos papeles en el proceso de regulación de la transcripción, es decir, de la síntesis de los mismos RNAs. Van a ayudar también a regular el proceso de síntesis del mismo RNA mensajero por la RNA polimerasa, ¿no? Entonces,
también son reguladores en general de la expresión génica, de la síntesis, de la transcripción más que todo, ¿ya? La transcripción. Ahora, bueno, aquí seguimos hablando de lo mismo, reprime, hemos hablado de la represión. Bueno, tenemos algunas enzimas. Las enzimas que tenemos en el medio, en el núcleo, son las llamadas nucleasas, ¿no? Estas son de dos tipos, las exonucleasas y las endonucleasas, igual que las proteínas, ¿no? Las peptidasas, ¿se acuerdan? Es lo mismo, las exonucleasas que cortan por fuera al material genético y las endonucleasas que cortan por dentro, ¿sí? Entonces, estas nucleasas son capaces de reconocer a la molécula si es propia o es ajena. ¿Cómo reconocen? Ustedes dirán, ¿cómo reconocen de un DNA extraño de un DNA que sea propio? Generalmente el DNA tiene patrones de metilación. El patrón de metilación es un proceso de metilación que se da en las citosinas. Todas las citosinas de la secuencia de DNA se metilan, o no todas, algunas sí, otras no, y muestran como un código de barras. Entonces vamos a tener, qué sé yo, cada 4 citosinas se están metilando, luego cada 2, tienen un cierto código. Entonces las nucleasas, ¿qué hacen? Reconocen ese código. Material genético que no cumpla ese código, que no esté metilado o que esté más o menos metilado, lo que hacen las exonucleasas son como las tijeritas, las nucleasas cortan el material genético y lo degradan. ¿Ya? Esa es la función de las nucleasas, cortar, degradar el material genético, sobre todo el material genético que sea extraño al cuerpo. ¿Ya? Esa es la función de las nucleasas. Ahora existen nucleasas, las denominadas nucleasas de restricción, que son ya son enzimas que son extraídas de diferentes bacterias, sobre todo de la Escherichia coli, las EcoR1, EcoR2. Estas endonucleasas de restricción ayudan sobre todo a la parte investigativa, a la investigación. Si queremos trabajar con material genético, pues podemos cortar un fragmento determinado con estas enzimas de restricción. Si queremos, qué sé yo, separar el gen BCR, digamos, ¿no? Entonces cortamos en lugares específicos para obtener ese fragmento que queremos estudiar. Entonces estas endonucleasas sobre todo son enzimas que son obtenidas de bacterias para el trabajo investigativo en el laboratorio. Entonces se corta un fragmento y ese fragmento se le puede incorporar en una bacteria para que la bacteria se multiplique y obtengamos ese fragmento amplificado. O sea, hay varias técnicas, pero estas sobre todo se utilizan para la ingeniería genética, ¿ya? Son enzimas de bacterias. Bueno, por eso hemos terminado esta parte. Ahora vamos a hacer un pequeño break. Luego continuamos con otra parte. Estoy acelerando un poquito porque si no nos vamos a alcanzar.